Cuando permanecemos con esa fe intacta y la fortalecemos cada día, de que a pesar de que el mundo nos diga de que no hay solución, Dios nos da la victoria. Y no solamente que nos da la victoria, sino que hace que las demás personas que te criticaron de tu círculo comiencen a adorar al Dios que tú y yo servimos. En Daniel capítulo 3 de esta parte de la Biblia nos habla del horno de fuego, de aquel gobernante llamado Nabucodonosor y estos tres hombres que servían a Dios, la cual estos tres hombres adoraban solamente a un Dios, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham. No adoraban a otros dioses paganos que lo hacía el gobernante. El gobernante dio una orden de aquel que no creyese en su Dios fuera echado en el horno de fuego, cuando se molestó demasiado y mandó a calentar 7 veces más de lo que estaba caliente el horno. Cuando echaron a estos tres hombres en el horno de fuego, esos tres soldados que lo acompañaban murieron por el calor que había en ese horno. Mas los tres hombres cayeron en ese horno y aún así adoraban al Dios que les servían, mediante la cual el gobernante Nabucodonosor vio lo que estaba pasando. Y no solamente vio a los tres hombres caer en el horno, sino vio a 4 hombres, los 3 hombres que había echado y uno que se parecía al Hijo de Dios. Cuando Nabucodonosor llama a estos 3 hombres, ellos van a donde está el gobernante. Y aún así, cuando salen del horno de fuego, no huelen a quemado, ni siquiera el fuego le ha tocado ningún cabello, jamás se quemaron. Y aún así, Nabucodonosor se impactó de lo que Dios hizo en ellos. Dice la Biblia que Nabucodonosor dijo a su propio pueblo que aquel que blasfemase delante del Dios de estos 3 hombres será decapitado. De lo poderoso que es ese Dios, que no podía hacerlo ningún Dios. Si lo basamos en la actualidad, el horno de fuego es el problema. El horno de fuego es la dificultad. El horno de fuego es el desierto por lo que nosotros pasamos. Y la fe de esos 3 hombres jamás naufragó, jamás decayó la fe. Y aún así siguieron vivos. Y no solamente eso, sino que vieron al propio Dios estando con ellos en el horno de fuego. Cuando nosotros tenemos a un familiar con una enfermedad que no hay cura en el mundo, hasta los mejores doctores dicen que no hay cura, todas las personas comienzan a criticar, que se vayan preparando para el día, porque no hay cura para esa enfermedad. O cuando una persona no tiene sustento en su casa, cuando está necesitado, ahí nosotros hay que basarnos más que todo en la fe y no naufragar la fe. Cuando estás en medio de ese problema, tus vecinos, tus amigos, tus familiares te comienzan a criticar porque ellos no tienen la fe ni ven lo que tú ves en Dios. Ellos no tienen la visión completamente de Dios. Por eso es que comienzan a criticar y a blasfemar. Cuando permanecemos con esa fe intacta y la fortalecemos cada día, de que a pesar de que el mundo nos diga de que no hay solución y seguimos permaneciendo y perseverando en oración, confiando en Dios, Dios nos da la victoria. Y no solamente que nos da la victoria, sino que hace que las demás personas que te criticaron de tu círculo comiencen a adorar al Dios que tú y yo servimos. Así fue la historia de esos 3 hombres que lo echaron al horno de fuego, que salieron sin quemarse ni oler a quemado, y el propio gobernante Nabucodonosor le dijo que cualquiera que blasfemase delante de su Dios será decapitado. Créeme, cuando tú te mantienes y tienes fe en que Dios va a hacer la obra, a pesar de que todo el mundo te diga que no, que critique a tu Dios, que ya dejes de orar, porque ya eso no tiene solución. Ahí es cuando tienes que orar más, ahí es cuando tienes que tener más comunicación con Dios. No solamente para que te dé la victoria, te puede dar la victoria, sí. Dios le dio la victoria a estos 3 hombres que no fueron quemados, ni fueron muertos, calcinados, pero les dio la victoria de que todo el pueblo se convirtiese y adorara al Dios de verdad. Ahora yo hago esta pregunta: ¿qué fuera pasado con estos 3 hombres si no tuvieran la fe suficiente y se fueran quejado, fueran blasfemados?
porque le dirían a Dios: ahora voy a morir calcinado en el horno de fuego, voy a morir quemado, voy a morir torturado. Ahí, primeramente, Dios lo deje que se queme, porque su fe naufragó, no tuvieron la fe suficiente, no adoraron a Dios como Él quería. Y el pueblo que lo estuvo criticando al principio fuera aún más blasfemado delante de Dios por dejarlo morir en el horno de fuego. Pero en vez de eso, ellos aumentaron más su fe, adoraron a Dios en el horno de fuego, y Dios solamente no le dio la victoria, sino que hizo que todo el pueblo se convirtiera y adorara al Dios de verdad. Cuando aumentamos la fe en Dios, no solamente nos da la victoria, sino que hace que las personas que están de nuestro círculo sean convertidas por Él.